Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Las bonificaciones o comisiones se deben tener en cuenta para el cálculo del aporte parafiscal. Bueno, para tener en cuenta esta pregunta, primero, algo vital. Tenemos que aprender a diferenciar entre bonificaciones y comisiones. Son dos cosas diferentes. Generalmente las personas digamos que las encierran en un mismo concepto, las meten en una misma bolsa y creen que son sinónimos y son completamente diferentes. Entonces, tenemos que empezar aclarando la diferencia entre bonificaciones y comisiones. ¿Listo? Empecemos por las comisiones. Las comisiones son una modalidad de salario por producción. Están en el artículo 127. Las comisiones se trata de una forma en donde yo pacto con el trabajador de que yo su salario se lo voy a pagar teniendo en cuenta el cumplimiento de unas metas, el cumplimiento, unas ventas, teniendo en cuenta algo de producción en la empresa. Eso es una comisión, ¿sí? Las comisiones son salarios, siempre. El artículo 127 lo dice y lo establece. Independientemente de lo que se pueda pactar, las comisiones siempre van a ser salario, y el hecho de que sean salario, pues eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? Entre ellas el pago de la seguridad social y de las prestaciones sociales sobre esas comisiones. Entonces tengamos en cuenta eso, comisiones son salario. Otra cosa muy diferente son las bonificaciones. Las bonificaciones es otra cosa. Las bonificaciones amparadas en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, se trata de un dinero, ¿sí?, que no es retributivo del servicio. Ojo con eso, yo no se lo estoy dando como retribución del servicio que el trabajador está prestando, sino que se lo estoy dando por otra naturaleza o por otra situación diferente, ¿sí? Entonces, ese dinero que le estoy dando por una situación diferente a la prestación del servicio, pues se pacta que no va a ser salarial. Esas son las bonificaciones. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que las bonificaciones no son salario, las comisiones sí lo son. Y con las bonificaciones hay que tener en cuenta algo que ha reiterado de forma puntual, de forma reiterativa, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto a las bonificaciones habituales y retributivas del servicio. Si yo le otorgo a un trabajador una bonificación habitual que tiene una relación directa con la prestación del servicio, se la estoy pagando es por prestar un servicio. Ojo que la Corte Constitucional y la Corte Suprema, como en sentencias que ven en pantalla, la 1798 del 2018, ha dicho que cuando esas bonificaciones se realizan en esas condiciones que les acabé de mencionar, se entenderán como salariales. Entonces tengan mucho cuidado con eso, en especial por la UGPP, que la UGPP revisa mucho ese tema de las bonificaciones habituales retributivas. ¿Listo? Cuando sean bonificaciones que sean de forma, no es de forma habitual, sino que se da muy esporádicamente o no tienen ninguna relación con la prestación del servicio, entonces esas bonificaciones no serán salario. ¿Listo? Listo. Aclarado entonces la diferencia entre comisiones y bonificaciones, entonces ahora sí vamos a responder la pregunta, que es si se debe tener en cuenta para el cálculo del aporte a parafiscal estas comisiones y estas bonificaciones. Entonces recordemos que los parafiscales se refiere a tres, digamos, ítems que tenemos que pagar, tres aportes, tres contribuciones que tenemos que hacer, que son el aportes al SENA del 2%, al ICBF del 3% y a Caja de Compensación Familiar, que es el 4%, ¿sí? Los parafiscales se encuentran regulados, entre otras, en la Ley 21 del 82, artículo 17, nos dice qué debemos tener en cuenta para el pago de esos parafiscales, ¿sí? Entonces nos dice que se debe tener en cuenta que esos aportes se pagan sobre la nómina mensual, sobre todo lo que se considere salario, ¿sí?
Entonces, partiendo de que esos parafiscales se pagan teniendo en cuenta lo que se considere salario, los pagos que sean salariales, entonces respecto a las bonificaciones que realmente son bonificaciones que no son retributivas del servicio, esas bonificaciones no se incluyen dentro del pago de los parafiscales. ¿Listo? Las comisiones sí, porque las comisiones son salario. Recuerden, el artículo 127 así lo establece. Entonces, recuerden, las bonificaciones, cuando son realmente bonificaciones conforme al artículo 128, no se incluyen en los aportes, al pago de los aportes para fiscales. Las comisiones sí se tienen en cuenta porque las comisiones hacen parte del salario.